Bienvenidas a su canal Sinceramente Apasionadas. Les habla Alfonsina. Continuamos con este maravilloso libro de Edith Wharton, que aquí, chicas, aquí está viendo un triángulo amoroso, si no me equivoco, entre May Whelan, ahora May Archer, Newland Archer y Ellen Olenska, que viene siendo prima de May. Híjole, chicas, ¿qué rollo? ¿Qué trabuco está este asunto? Literalmente, chicas, yo no sé qué van a hacer estos dos, porque de verdad es una situación bastante complicada, más que nada por Ellen y Newland. Creo que May juega a la inocencia, pero sabe perfectamente lo que está haciendo. Y así muchas damas de aquella época lo hacían, chicas. Por eso duraban años y años los matrimonios. Vamos a descubrir qué nos depara el siguiente capítulo de este maravilloso libro llamado La Edad de la Inocencia. Capítulo 26. El 15 de octubre de cada año, la Quinta Avenida abría sus persianas, desplegaba sus alfombras y colgaba la triple capa de cortinas en las ventanas. El 1 de noviembre este ritual doméstico ya estaba terminado y la sociedad había comenzado a mirar a su alrededor y a evaluarse a sí misma. Ya el día 15 de la temporada estaba en su apogeo. La ópera, los teatros estrenaban sus nuevas atracciones, se acumulaban las invitaciones a cenar y se fijaban las fechas de los bailes. Y puntualmente en esta época, Mr. Archer decía que Nueva York había cambiado mucho. Observándola desde el altivo punto de vista del que no participa, era capaz, con la ayuda de Mr. Sillerton Jackson y Miss Sophie, de descubrir cada nueva resquebrajadura en su superficie y todas las extrañas hierbas que brotaban entre las ordenadas hileras de vegetales sociales. Una de las entretenciones de Archer en su juventud era esperar este pronunciamiento anual de su madre y escucharla enumerar los mínimos signos de desintegración que su descuidada mirada había pasado por alto, pues en la mente de Mr. Archer, Nueva York nunca cambiaba sin cambiar para peor, y Miss Sophie Jackson compartía de todo corazón esta opinión. Mr. Sillerton Jackson, como todo hombre de mundo, no expresaba su juicio y escuchaba divertido y con parcialidad las lamentaciones de las damas, pero ni siquiera él negaba que Nueva York había cambiado, y Newland Archer, en el invierno de su segundo año de matrimonio, se sintió obligado a admitir que si todavía no había cambiado, en realidad estaba cambiando. Estas ideas habían salido a la luz, como era habitual en la cena de acción de gracias de Mr. Archer, en la fecha en que oficialmente estaba empeñada en agradecer las bendiciones del año. Tenía la costumbre de hacer un recuento sombrío pero nunca amargo de su mundo y preguntarse de qué había que dar gracias. En todo caso, no del estado de la sociedad. La sociedad, si se pudiera decir que existía, era más bien un espectáculo al que habría que reconvenir con imprecauciones bíblicas. Y en realidad, todos sabían lo que el reverendo Dr. Ashmore quiso decir al elegir un texto de Jeremías, capítulo 2, verso 25, para su sermón de acción de gracias. El Dr. Ashmore, nuevo rector del St. Matthew, fue nombrado porque era muy avanzado. Sus sermones se consideraban audaces en los planteamientos, novedosos en el lenguaje. Cuando fulminaba la sociedad elegante, siempre mencionaba su
tendencia. Y para Mr. Archer era aterrador a la vez que fascinante sentirse parte de una comunidad que tendía a algo. No hay duda que el Dr. Ashmore tiene razón. Hay una marcada tendencia, dijo como si fuera algo visible y mensurable, como una grieta en la casa. Fue bastante raro, sin embargo, predicar sobre eso en un día de acción de gracias, opinó Miss Jackson. Su anfitriona repuso en tono seco. Oh, él quiere que demos gracias por lo que nos resta. Archer tenía la costumbre de sonreír ante estos vaticinios anuales de su madre, pero este año hasta él se sintió obligado a reconocer cuando escuchó enumerar los cambios que la tendencia era visible. La extravagancia en el vestir, comenzó Mr. Jackson. Sillerton me llevó a la primera noche de ópera y solo puedo decirles que el vestido de Jane Mary era el único que reconocí del año pasado, y hasta a ese vestido le habían cambiado la parte delantera, y yo sé que se lo mandaron de Worth hace solo 2 años, porque mi costurera siempre le adapta los vestidos llegados de París antes de que los use. Ah, y Jane Mary es una de nosotros, dijo Mr. Archer. Y suspiró, como si no fuera nada de envidiable estar en una época en que las damas empezaban a lucir sus vestidos parisienses en cuanto los sacaban de la aduana, en lugar de dejarlos madurar bajo 7 llaves, como hacían sus contemporáneas. Sí, ella es una de las pocas. En mi juventud, replicó Mr. Jackson, se consideraba vulgar vestirse con la última moda, y Amy Sillerton siempre me dijo que en Boston la regla era guardar los vestidos franceses durante 2 años. La anciana Mr. Baxter Pennilow, que todo lo hacía con elegancia, solía importar 12 vestidos al año, 2 de terciopelo, 2 de raso, 2 de seda y los otros 6 de popelina y de casimir más fino. Era un encargo permanente y como estuvo enferma 2 años antes de morir, se encontraron 48 vestidos de Worth que nunca se sacaron de sus cajas, y cuando las hijas se quitaron el luto, pudieron usar el primer lote en los conciertos sinfónicos sin verse adelantadas a la moda. Ah, bueno, Boston es más conservador que Nueva York, pero siempre pienso que es una ley más segura para una dama guardar sus vestidos franceses durante una temporada, concedió Mr. Archer. Fue Beaufort quien comenzó la nueva moda, obligando a su mujer que se pusieran sus vestidos nuevos en cuanto llegaban. Debo decir que a veces se requiere toda la distinción de Regina para no verse como... Miss Jackson miró alrededor de la mesa, se cruzó con los ojos saltones de Janet y se refugió en un intangible murmullo. Como sus rivales, Mr. Sillerton Jackson, con el aire de quien inventa un epigrama. Oh, murmuraron las señoras, y Mr. Archer agregó, más bien para distraer la atención de su hija de temas prohibidos. Pobre Regina, me temo que su día de acción de gracias no ha sido muy alegre. ¿Ha escuchado rumores acerca de las especulaciones de Beaufort Sillerton? Mr. Jackson asintió con indiferencia. Todos habían escuchado los rumores en cuestión y odiaba confirmar un chisme que ya era de conocimiento público. Un sombrío silencio cayó sobre el grupo. A nadie le gustaba realmente Beaufort y no era del todo desagradable pensar lo peor de su vida privada, pero la vida de que trajera deshonor financiero a la familia de su esposa era demasiado espantosa como para ser celebrada ni siquiera por sus enemigos. Esa Nueva York de Archer toleraba la hipocresía en las relaciones privadas, pero en asuntos de negocios existía una honestidad límpida e impecable. Había pasado mucho tiempo desde que un banquero conocido cayera en el descrédito. Pero todos recordaban cómo se extinguieron socialmente las cabezas de las empresas cuando ocurrió el último hecho de esa clase. Podría pasar lo mismo con los Beaufort.
A pesar de su poder y de la estimada que era su esposa, ni siquiera toda la fuerza coaligada de la familia Dallas podría salvar a la pobre Regina, si resultaban verdaderos los informes sobre las ilegales especulaciones de su marido. La conversación buscó refugio en temas menos ominosos, pero todos los que trataron parecían confirmar la sensación que comentara Mr. Archer acerca de una tendencia acelerada. Ya te imaginarás, Newland, que supe que dejaste ir a May a casa de Mr. Struthers, a una de sus recepciones dominicales, comenzó a decir. Pero May le interrumpió alegremente. Oh, pero es que ahora todo el mundo va a casa de Mr. Struthers. Hasta invitó a mi abuela a la última recepción. Así era, reflexionó Archer, cómo Nueva York manejaba sus transiciones, conspirando por ignorarlas hasta que estuvieran bien instaladas y entonces, de toda buena fe, imaginar que se había producido en una época anterior. Siempre había un traidor en las ciudadelas y después de que él, o generalmente ella, hubiera entregado las llaves. ¿Qué se ganaba con pretender que era inexpugnable? Una vez que la gente había gustado de la hospitalidad de los relajados domingos de Mr. Struthers, nadie quería quedarse en casa recordando que lo que bebían era betún de zapatos transformado en champán. Ya lo sé, querida, ya lo sé, suspiró Mr. Archer. Supongo que tendrán que suceder estas cosas porque lo único que busca la gente en sus salidas es entretención. Pero nunca le perdonaré a tu prima, Madame Olenska, que fue la primera persona que aprobó a Mr. Struthers. Un repentino rubor subió por el rostro del joven Mr. Archer, sorprendiendo a su marido y a los demás invitados a lo largo de la mesa. Oh, Ellen, murmuró en el mismo tono de acusación y se disculpa a la vez con que sus padres dirían. Oh, las Blenker. Era la nota que teñía la familia cada vez que se mencionaba el nombre de la condesa Olenska, pues ésta los sorprendió y los molestó al permanecer insensible a las propuestas de su esposo, pero oírle los labios de May daba que pensar, y aunque la miró con la sensación de extrañeza que a veces lo invadía cuando ella hacía eco del ambiente que la rodeaba, Mr. Archer, demostrando menos sensibilidad de lo habitual en ella para captar ciertas situaciones, siguió insistiendo. Siempre he pensado que gente como la condesa Olenska, que ha vivido en sociedades aristocráticas, debería ayudarnos a mantener nuestras distinciones sociales en lugar de ignorarlas. May continuaba ruborizada. Su rubor parecía tener un significado que iba más allá de lo que implicaba el reconocimiento de la mala fe social de Madame Olenska. No me cabe duda de que a los extranjeros les parecemos todos iguales, dijo Miss Jackson en tono agrio. No creo que a Ellen le interese la sociedad, pero nadie sabe exactamente qué le interesa, insinuó May, como buscando una evasiva. Así es, suspiró Mr. Archer nuevamente. Todos sabían que la condesa Olenska no estaba en buenos términos con su familia. Ni su devota defensora, la anciana Mr. Mangon Mingot, fue capaz de defender su posición de rehusarse a regresar con su marido. Los Mingot no proclamaban en voz alta la desaprobación, pues su sentido de solidaridad era demasiado fuerte. Lo que hicieron fue simplemente lo que dijo Mr. Whelan. Dejar que la pobre Ellen encuentre su sitio en la sociedad, y aquel mortificante e incomprensiblemente estaba en las oscuras profundidades donde triunfaban las Blenker y donde la gente que escribe celebraba sus deseados ritos. Era increíble, pero era un hecho que Ellen, a pesar de todas sus oportunidades y sus privilegios, se había transformado en una simple bohemia. Este hecho reforzaba la opinión acerca de que había cometido un error fatal al no regresar con el conde Olenski. Después de todo, en lugar de una mujer joven embajo del techo de su marido, especialmente cuando ella lo dejó en circunstancias que, bueno, si uno se diera el trabajo de examinarlas, Madame Olenska es muy admirada por los caballeros, dijo Mr. Sophie, como si quisiera poner algo conciliatorio donde bien sabía que asestaba un dardo.
Ah, ese es el peligro a que se expone una mujer joven como Madame Olenska, corroboró en tono dolido Mr. Archer. Y las señoras, después de esta conclusión, tomaron la cola de sus trajes para irse en busca de las suaves luces del salón, mientras Archer y Mr. Sillerton Jackson se retiraban a la biblioteca gótica. Una vez instalado frente a la chimenea y consolidándose de la insuficiencia de la comida con la perfección con un cigarro, Mr. Jackson tomó un aire profético y comunicativo, pero de noticias de mal agüero. Sí, se produce la quiebra de Beaufort, anunció. Se revelarán algunos secretos. Archer levantó la cabeza rápidamente. No podía oír este nombre sin recordar la nítida visión de la pesada figura de Beaufort, cubierta de opulentas pieles y calzado fino, avanzando por la nieve en Scooter Cliff. Tendrá que ser, continuó Mr. Jackson, la más sucia de las limpiezas. Beaufort no ha gastado todo su dinero solo en Regina. Bueno, pero eso se da por descontado, ¿no? Mi opinión es que saldrá adelante, dijo el joven con ganas de cambiar de tema. Quizás. Sé que debía ver a gente influyente hoy día. Por supuesto, concedió Mr. Jackson de mala gana. Se espera que le ayuden a salir del apuro, por esta vez que sea. No me gustaría pensar en la pobre Regina pasando el resto de su vida en el extranjero, en algún miserable balneario para gente arruinada. Archer no dijo nada. Le parecía tan natural, aunque trágico, que el dinero de mal habido fuera cruelmente expiado, que su mente, que apenas se detuvo un instante en la suerte de Mr. Beaufort, vagara hacia cosas más contingentes. ¿Qué significaba el rumor de May cuando se mencionó a la condesa Olenska? Habían pasado 4 meses desde ese día de verano que estuviera junto a Madame Olenska y desde entonces no la veía. Sabía que había vuelto a Washington, a la casita que alquilaría ella y Medora. Le escribió una vez, unas pocas palabras para preguntarle cuándo se encontrarían de nuevo, y ella no respondió más, brevemente aún. Todavía no. Desde entonces no hubo más comunicación entre ellos y él había construido dentro de sí una especie de santuario donde ella reinaba entre sus pensamientos secretos y sus añoranzas. Poco a poco se convirtió en el escenario de su verdadera vida, en su única actividad racional. Allá llevaba los libros que leía, las ideas y pensamientos que lo alimentaban, sus decisiones y sus fantasías. Fuera de ahí, en el escenario de su vida diaria, se movía con un creciente sentido de irrealidad e insuficiencia, chocando con los prejuicios familiares y los puntos de vista tradicionales, como un hombre distraído tropieza con los muebles de su propio dormitorio, aunque eso es lo que era, densamente real y cercano a los seres que lo rodeaban, que a veces se sorprendía al notar que ellos aún creían que estaban ahí. Se dio cuenta de que Mr. Jackson aclaraba su garganta, preparándose para nuevas revelaciones. No sé, por cierto, hasta qué punto está enterada la familia de su esposa de lo que la gente dice del rechazo de Madame Olenska ante la última oferta de su marido. Archer no respondió, y Mr. Jackson prosiguió hablando en forma ambigua. Es una lástima, realmente una lástima que la rechazara. Una lástima. ¿Por qué? En nombre de Dios. Mr. Jackson contempló su pierna desde la rodilla hasta el impecable calcetín que la unía al lustroso escarpín. Bueno, para ponerle en términos más vulgares, ¿de qué va a vivir ahora? ¿Ahora? Sí, Beaufort. Archer se levantó de un salto y dio un puñetazo en el negro borde de caoba de la mesa de escritorio. Los vasos del doble tinteros de bronce bailaron en sus cuencas. ¿Qué diablos quiere decir, señor? Mr. Jackson, incorporándose ligeramente en su silla, clavó una tranquila mirada ardiente cara del joven. Bueno, sé de muy buena fuente
en realidad de la propia Catherine, que la familia redujo en forma considerable la asignación de la condesa Olenska cuando rechazó definitivamente regresar junto a su esposo, y como debido a este mismo rechazo, también pierde el derecho al dinero que aportó al casarse, y que Olensky estaba dispuesto a devolverle si regresaba. Entonces, ¿qué demonios quieres decir tú, querido muchacho, al preguntarme lo que yo quiero decir? Fue la respuesta de Mr. Jackson, de muy buen humor. Archer caminó hacia la repisa de la chimenea y se inclinó a remover las cenizas. No reconozco los asuntos privados de Madame Olenska, pero no necesito saberlos para estar seguro de que lo que usted insinúa, no soy yo quien lo dice, es Lefferts, entre otros, interrumpió Mr. Jackson Leffert, que la cortejó y se ganó desaire por hacerlo, exclamó Archer desdeñosamente. Ah, lo hizo, dijo con brusquedad Mr. Jackson, como si fuera exactamente el hecho de que estabas para saber por medio de la trampa que tendiera. Seguía sentado al lado del fuego, de modo que su dura mirada gastada abarcó el rostro de Archer como en un resorte de acero. Bueno. Es una lástima que no quisiera regresar antes del colapso de Beaufort, repitió. Si se va ahora, y si él fracasa, servirá para confirmar la impresión general que no pertenece de ninguna manera alguna únicamente a Lefferts, para que sepas. Ella no regresará ahora, menos que nunca. No acababa de decir esto Archer cuando tuvo otra vez la certeza de que era exactamente lo que Mr. Jackson estaba esperando oír. El anciano caballero lo contempló atentamente. Esa es tu opinión, ¿eh? Bueno, sin duda tú sabes lo que dices, pero todos te dirán que los pocos peniques que le quedaban a Medora Manson están todos en las manos de Beaufort, y no me imagino cómo estas dos mujeres mantendrán sus cabezas fuera del agua a menos que él logre salvarlas. Por supuesto, Madame Olenska todavía puede ablandar a la anciana Catherine, que se ha opuesto inexorablemente a que permanezca aquí, y la vieja Catherine podría darle la asignación que se le antoje. Pero todos sabemos que podía separarse del buen dinero, y el resto de la familia no tiene ningún interés particular en mantener a Madame Olenska aquí. Archer se percató de que Mr. Jackson estaba extrañado por el hecho de que él ignorara las diferencias de Madame Olenska con su abuela y otros familiares, y que el anciano había sacado sus propias conclusiones respecto a las razones de la exclusión de Archer de los consejos de familia. Este hecho le advirtió a Archer que se fuera con cautela, pero las insinuaciones acerca de Beaufort lo hacían actuar imprudentemente. Tenía claro, sin embargo, si no su propio peligro, al menos el hecho de que Mr. Jackson estuviera bajo el techo de su madre y por consiguiente fuera su invitado. La vieja Nueva York observaba escrupulosamente la etiqueta de la hospitalidad y no se permitía que ningún cambio de opiniones con un invitado degenerara en una discusión. ¿Qué le parece si subimos a reunirnos con su madre?, sugirió fríamente cuando el último cono de cenizas de Mr. Jackson caía del centro del cenicero de bronce que tenía al lado de su codo. En el camino a casa, May iba extrañadamente silenciosa a través de la oscuridad. Archer la sintió todavía envuelta en su amenazante rubor. No podía adivinar el significado de esta amenaza, pero ya estaba suficientemente advertido por el hecho de que lo había provocado el nombre de Madame Olenska. Fueron al piso de arriba y él entró en la biblioteca. Habitualmente ella lo seguía, pero la oyó caminar por el pasillo hacia su dormitorio. «¡May!», gritó con impaciencia. Ella regresó con una mirada de leve sorpresa. «Esta lámpara está humeando otra vez. Creí que los sirvientes se preocuparían de mantenerla adecuadamente nivelada», gruñó, nervioso. «Lo siento, no volverá a suceder», respondió ella. Empleaba el tono firmemente claro que había aprendido de su madre, y Archer se exasperaba al sentir que ella ya empezaba a seguirle la corriente como a un nuevo Mr. Whelan. May se inclinó para bajar la mecha, y cuando la luz iluminó sus blancos hombros y las claras curvas de su rostro, Archer pensó: «¡Qué joven es!».
¿Cuántos años interminables tendrá que durar esta vida? Sintió como una especie de horror, la fuerza de su propia juventud y de la sangre que hervía en sus venas. Mira, dijo de súbito, tendré que ir a Washington por unos pocos días. Pronto, quizás la próxima semana. Ella tenía todavía la mano sobre el regulador de la lámpara cuando se volvió lentamente hacia él. El calor de la llama devolvió el color subido a sus mejillas, pero volvió a palidecer a medida que levantaba la vista. ¿Por negocios?, preguntó. Su tono implicaba que no había otra razón imaginable y que hizo la pregunta en forma automática, como para redondear su propia frase. Por negocios, naturalmente. Hay un caso de patentes que se verá ante la Corte Suprema. Dio el nombre del inventor y continuó proporcionando detalles con una locuacidad digna de Lawrence Lefferts, mientras ella escuchaba atentamente diciendo a intervalos: «Ya entiendo». «El cambio te hará bien», dijo May simplemente, cuando él finalizó su discurso, «y no dejes de ir a ver a Ellen», agregó mirándolo derecho a los ojos, con su sonrisa limpia, en el tono que hubiera empleado para pedirle que no olvidara algún fastidioso deber familiar. Fueron las únicas palabras que intercambiaron respecto del tema, pero en el código de que ambos habían sido entrenados, esto quería decir: «Por supuesto que entiendes que sé todo lo que la gente ha dicho sobre Ellen y simpatizo de todo corazón con mi familia en sus esfuerzos por lograr que regrese junto a su esposo. También sé que por alguna razón que no has tenido a bien comunicarme, tú le has aconsejado que no siga la senda que los hombres mayores de la familia y también nuestra abuela aprueban, y que gracias a tu apoyo, Ellen nos desafía a todos y se expone a esa clase de críticas que probablemente Sillerton Jackson te ha dado a conocer esta tarde. La insinuación que te ha puesto tan irritable». «No han faltado insinuaciones, es cierto, pero ya que al parecer tú no estás dispuesto a recibir las de otros, te ofrezco yo misma una. De la única manera en que la gente bien nacida de nuestra clase puede comunicar a otra las cosas desagradables, haciéndote entender que sé que piensas ver a Ellen cuando vayas a Washington, y que tal vez vas allá expresamente con ese propósito, y que ya estás seguro de verla. Deseo que lo hagas con mi entera y explícita aprobación, y que aproveches la ocasión para darle a conocer dónde puede conducirla, la línea de conducta que le aconsejaste seguir». Su mano seguía girando la manilla de la lámpara cuando Archer recibió la última palabra de este mudo mensaje. May bajó la mecha, levantó el globo y sopló la rebelde llama. «Dan menos olor si se les apaga soplando», explicó May, con su aire de brillante dueña de casa. Se detuvo en el umbral esperando que él la besara. Continuará. ¿Sí están entendiendo por dónde se está caminando esta historia, chicas? May, yo siempre se los he dicho, no es tonta, se hace tonta. Y lo que Archer se enteró en esa reunión familiar es evidentemente que están desconfiando de él, porque se supone que en aquella sociedad eran muy apegados, eran familias enteras entrelazadas. Era poco creíble que no se fueran a enterar de algo. Así que, chicas, esto se está poniendo cada vez mucho mejor. Denle like a la narración, déjenme sus maravillosos comentarios. Yo simplemente me despido. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de todas las apasionadas. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.